¿Qué tal? Bienvenidos a un concurso muy especial porque en el país Sin Planeta Futuro estamos celebrando el 30º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1989. Y para ello hemos querido darle voz precisamente a ellos, a los niños, en este caso a unas adolescentes que van a debatir sobre uno de los problemas que les hemos dejado las generaciones previas, el cambio climático. Nos acompañan para ello dos equipos de dos institutos públicos. A mi izquierda tengo el Instituto Torre Almenara de Mijas, en Málaga, y a mi derecha tengo el equipo del Instituto El Burgo, de Las Rozas, en Madrid. Los dos equipos van a debatir en torno a una pregunta. ¿Es el cambio climático el principal problema de las generaciones venideras? Lo que ocurre es que en este concurso aún no saben qué postura van a defender, si a favor o en contra, y para ello haremos un sorteo que decidirá esa postura. Cada equipo tiene 4 participantes. Cada participante tiene un turno de palabra. También podrán interrumpirse con preguntas para darle la réplica al contrincante del equipo distinto. Normalmente en las dinámicas de los torneos escolares de debate, el jurado decide al final qué equipo ha ganado. Pero hoy hemos decidido que el jurado solamente va a valorar las intervenciones, no va a dar un ganador. Vamos a hacer ahora ese sorteo para decidir qué postura tiene cada equipo, si a favor o en contra. Y para ello me van a acompañar las dos capitanas de los dos equipos. Por una parte vamos a llamar a Paola Quero, del Instituto Torre Almenara de Mijas, de Málaga. Y en el otro equipo tenemos a Natalia Ruiz, del Instituto El Burgo, de Las Rozas, en Madrid. Tenemos 2 sobres y en cada uno de ellos está la postura a favor o en contra. Bueno, aquí elegís cuál queréis. Pues bien, el Instituto de la Izquierda, que es el Instituto de Málaga, va a defender que el cambio climático es el principal problema al que se enfrentan las generaciones futuras y, por tanto, va a intervenir en primer lugar. Como decíamos, cada equipo va a intervenir uno por uno y tienen un tiempo tasado, que está regulado por un cronómetro. Además, se podrá interrumpir para dar la réplica por parte del equipo contrario. Al final del debate, el jurado intervendrá para valorar las posiciones. Van a ir saliendo cada una de las participantes a este atril e irán defendiendo su postura, a favor o en contra de si el cambio climático es el principal problema de las generaciones venideras. Observen esta imagen. A él pueden llamarle Rabi, Ouma o Khalil o algunos de esos nombres que nos suenan tan desconocidos. Vive en las Sundarbans, unas islas pertenecientes a la India que se inundan con frecuencia debido al calentamiento global y empobrece la zona hasta el extremo. Este niño no tiene nada que comer, al igual que los perros, que se vuelven locos al no probar bocado. Y muchos, como Rabi, Ouma o Khalil, aprovechan para cazarlos y comérselos. Compárelo conmigo, la diferencia entre él y yo es el cambio climático. Hola, buenos días, mi nombre es María Cuadrado y junto a mis compañeras de IES Torre Almenara, de Mijas, en Málaga, que son Clara Márquez como refutadora 1, Paola Quero como refutadora 2 y Lucía Afrontado como conclusora, vamos a responder a la pregunta planteada. ¿Es el cambio climático el principal problema de las nuevas generaciones? A lo que respondemos con un rotundo sí, porque el cambio climático empeora la situación en la que vivimos mientras que destruye el mundo en el que viviremos. Para sustentar nuestra línea argumental, vamos a emplear los siguientes argumentos. 1. El cambio climático acaba con nuestro entorno. 2. En lo referente al cambio climático, hemos sido parte del problema y ahora debemos ser parte de la solución. Y 3. El cambio climático engloba otros muchos problemas. Al primer y segundo argumento hará referencia mi compañera Clara Márquez, y en nuestro siguiente turno de palabra, mi otra compañera Paola Quero tratará el tercer argumento. 1. El cambio climático acaba con nuestro entorno. En este primer argumento, mi compañera Clara Márquez detallará los principales problemas que está causando el cambio climático. Problemas como la deforestación, la subida del nivel del mar y la extinción de plantas y animales. Y esto traerá graves consecuencias para las nuevas generaciones, ya que se irán agotando recursos naturales. 2. En lo referente al cambio climático, hemos sido parte del problema y ahora debemos ser parte de la solución. Los humanos no éramos conscientes del daño que le estábamos haciendo a la Tierra, hasta que sucedió el cambio climático. Ahora solo podemos hacer que esto no avance y vaya peor, dado que si seguimos perjudicando al planeta, acabaremos con los recursos naturales que éste nos ofrece. 3. El cambio climático engloba otros muchos problemas. El cambio climático conlleva una cadena de catástrofes, como por ejemplo
la pobreza, la guerra, el hambre, problemas sociales, etc. Esto no quiere decir que con la ausencia del cambio climático desaparezcan estos problemas, pero sí disminuirán, ya que el cambio climático desencadena muchos aspectos negativos. Estimados rivales, miembros del jurado, decía John Fitzgerald Kennedy, el genial político estadounidense, que el vínculo más básico que tenemos en común es que todos vivimos en este pequeño planeta. Todos respiramos el mismo aire y todos valoramos el futuro de nuestros hijos. Por lo tanto, tenemos que poner de nuestra parte para que el cambio climático no empeore y suponga un grave problema para las nuevas generaciones. Muchas gracias. Cuando el último árbol se ha cortado, el último río envenenado y el último pez pescado, solo entonces el hombre descubrirá que el dinero no se come. Buenos días, mi nombre es Natalia y junto a mi equipo del IES El Burgo Ignacio Echeverría, frente a la pregunta ¿es el cambio climático el mayor problema al que nos enfrentaremos las futuras generaciones? Debemos contestar que no, ya que creemos que el cambio climático es solo un síntoma de un problema mucho mayor, que es el modelo productivo, basado en el crecimiento económico, en los combustibles fósiles y en la energía atómica. Para demostrarlo vamos a emplear tres argumentos: argumento económico, argumento cultural y argumento político-social. Argumento económico. El sistema económico en el que vivimos hoy en día se basa en la búsqueda del máximo beneficio, en la que los individuos, a través de la ley de la oferta y la demanda, buscan satisfacer sus propias necesidades. Ahora bien, este sistema económico se basa en una economía extractiva, sostenida con combustibles fósiles o energía atómica. La gran mayoría de fuentes de energía que utilizamos hoy en día contribuyen al aumento de las temperaturas del planeta, cuando los desastres no son incluso más directos, como en el caso de Chernóbil. Esto significa que o se reduce el crecimiento económico o la temperatura seguirá aumentando. Esto nos lleva a nuestro segundo argumento, el cultural. Hace muchos años se empezó a utilizar un concepto muy gráfico, el de comida basura. Ese tipo de comida rápida, mala y barata que se puede consumir en cualquier momento y que tiene efectos negativos sobre nuestra salud si se abusa de ella. Pero producir este tipo de comida también tiene efectos negativos sobre el medio ambiente. Este concepto se puede aplicar hoy en día a casi cualquier aspecto de nuestra sociedad. Por ejemplo, a la moda basura. Se produce ropa de muy mala calidad, barata y poco duradera. O la electrónica basura. ¿Quién no ha oído hablar de la obsolescencia programada? Electrodomésticos, móviles, ordenadores, todo de usar y tirar. Cuando obtienes el iPhone 7 ya está obsoleto porque acaban de sacar el 11. El planeta no puede soportar este ritmo de vida, esta cultura del usar y tirar. Nuestra cultura produce mucha basura y esto también contribuye al aumento de las temperaturas. Aunque insistimos en que este es solo un síntoma. Este modelo social en el que vivimos tiene su representación política y esto nos lleva a nuestro tercer argumento, el político-social. Los políticos de hoy en día funcionan a golpe de estadísticas, de encuestas, de Twitter. En España, en los últimos 4 años, hemos votado 4 veces. Una señal más de nuestro modelo económico. El éxito del político se ve en el éxito de sus resultados electorales y no en las medidas que toman para mejorar la vida de sus ciudadanos. Cuando los políticos detectan que una idea, aunque sea contraproducente para la Tierra, les puede dar votos, la pondrán en marcha. Todos hemos visto u oído que el cambio climático no es un problema, o el caso de Madrid Central, que por electoralismo fue paralizado, pero los jueces ordenaron que se volviese a implantar. Con todo esto, lo que queremos decir es lo que hemos dicho al principio, que el cambio climático es solo un problema, es solo un síntoma de un problema mucho mayor, que es el modelo económico, social y político en el que vivimos. Muchísimas gracias. Buenos días, equipo rival, miembros del jurado y público asistente. Mi nombre es Clara Márquez y hoy estoy aquí como refutadora 1 para responder a la pregunta planteada. ¿Es el cambio climático el principal problema de las nuevas generaciones? A lo que respondemos con un claro sí, porque el cambio climático empeora la situación en la que vivimos mientras que destruye el mundo en el que viviremos. Antes de comenzar, me gustaría comentar algunos de los aspectos que ya empieza a apuntar el equipo rival. Ustedes dicen que solo cuando se acaben todos los recursos que tenemos ahora mismo nos daremos cuenta de todo lo que tenemos. Entonces, por eso mismo, estos recursos se acabarán en el futuro, con lo cual este será el principal problema para las nuevas generaciones. Ahora ya sí, para defender mi postura utilizaré 2 sólidos argumentos. 1. El cambio climático acaba con nuestro entorno. Y 2. Hemos sido parte del problema en lo referente al cambio climático y ahora debemos ser parte de la solución.
Comenzaré con mi primer argumento. 1. El cambio climático acaba con nuestro entorno. Tenemos varias irrefutables razones por las que decir que si el cambio climático al que nos referimos continúa, este será el principal problema para las generaciones siguientes. Y todo esto dentro de nuestro primer argumento. A. La deforestación. B. La subida del nivel del mar. Y C. La extinción de animales y plantas. A. La deforestación. Está influenciada por el cambio climático. Un ejemplo claro es la selva amazónica, en la que si se aplican los planes previstos, su deforestación llegará a un punto de no retorno. Es más, al reducir la masa forestal, se reduce la transpiración, alterando así el ciclo del agua. El clima también se verá afectado, ya que al ser los bosques un almacén de carbono, si su deforestación superara un límite, emitiría enormes cantidades de gases de efecto invernadero. Así, según un artículo del País, a 12 de septiembre de 2019, cada año se pierde una masa de bosques del tamaño del Reino Unido. Increíble, ¿verdad? Este mismo estudio revela que la tasa anual de desaparición de cubierta arbórea aumenta un 43% y alcanza más de 26 millones de hectáreas cada año desde 2014. Dígame. ¿No piensa que la deforestación puede ser causa del modelo productivo que tenemos actualmente y no del cambio climático? No, ya que el cambio climático produce la subida de temperatura y esto provoca la sequía y por esta razón se hacen incendios y se producen los incendios que causan la deforestación. B. La subida del nivel del mar. Según un artículo del País a 25 de septiembre de 2019, en el que se dijo que el nivel del mar podría llegar a subir más de 1 metro por el calentamiento global en 2100, lo que quiere decir que este cambio lo sufrirán las siguientes generaciones, con lo que apuntamos un problema más a la lista. Y C. La extinción de animales y plantas. Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, a 22 de mayo de 2019, encontrados en National Geographic, aproximadamente 5.200 especies de las que conocemos se encuentran en peligro. Y esto no solo afecta a los animales, sino que hablando sobre la extinción de plantas podemos decir que el 20% de las 300.000 especies que conocemos se encuentran en peligro. Me reitero. A. La deforestación. B. La subida del nivel del mar. Y C. La extinción de animales y plantas. No hay más que añadir. Ha quedado claro. El cambio climático acaba con nuestro entorno. Seguiré con nuestro segundo argumento. 2. Hemos sido parte del problema en lo referente al cambio climático y ahora debemos ser parte de la solución. Es una realidad que los humanos hemos hecho con el planeta y sus recursos lo que hemos querido, y de hecho lo seguimos haciendo. Según Greenpeace, la temperatura mundial ha subido ya 1,1 grados desde la época preindustrial y se especula que puede llegar a subir 4,8 grados para finales de siglo. La revolución industrial es un gran ejemplo de todo lo que pudimos y podemos llegar a hacer, tanto lo bueno como lo malo. Esta revolución produjo grandes cambios en el mundo. Solo imagínense lo que llevamos ya perjudicado al planeta y lo que nos queda por perjudicar si seguimos así. Ni deberíamos preocuparnos por las nuevas generaciones. ¿Para qué? Si a este paso que vamos, directamente no las tendremos. Equipo rival, creo que en esta vida hay que ser coherentes. Está claro y demostrado que el cambio climático es el principal problema de las generaciones siguientes. Con lo cual, tal y como dijo Kant, el sabio puede cambiar de opinión. El necio, nunca. Sean sabios, admitan lo evidente. Muchas gracias. Buenos días a todos, me llamo Clara de Vicente y en esta primera refutación voy a hablar sobre cómo pensamos que el cambio climático es solo un simple síntoma del modelo productivo. Tal y como dijo, se han presentado multitud de argumentos, todos ellos aparentemente válidos, pero tal y como decía Platón, la apariencia no es siempre realidad. Para empezar, me gustaría refutar algunos de los argumentos expuestos por el equipo contrario. Ustedes han dicho, en el argumento de acabar con nuestro entorno, que va a haber deforestaciones y extinciones. Estas deforestaciones habéis dicho que es por causa de incendios, pero hay muchísimo más por papel u otros medios. Y estas extinciones se causan por los combustibles fósiles. Por ejemplo, para conseguir en el Amazonas, para conseguir estos recursos que luego se llevarán a fábricas, se generan combustibles fósiles. Y esto se puede acabar con otro tipo de energía que a su vez generarán empleo. Ahora voy a pasar a exponer los argumentos expuestos por mi equipo. Van a ser uno cultural y otro político. En el cultural, hace unos 20 años se empezó a usar un concepto muy gráfico, la comida basura. Este tipo de comida rápida, de mala calidad y barata genera efectos nocivos para la salud.
Otro sería la moda basura. Hoy en día se cambia de ropa muy rápido y este ritmo no puede ser llevado por el planeta. También tenemos la electrónica basura. ¿Quién no ha oído hablar de la obsolescencia programada? Electrodomésticos que con 2 años de uso dejan de funcionar. El ritmo en el que nuestra cultura produce basura es espeluznante y contribuye al cambio climático, aunque insistimos que este es solo un síntoma. Como podemos observar en esta evidencia de aquí, se generan 20 millones de kilos al año de basura, lo que es algo terriblemente, unos números muy altos. Y en esta otra podemos ver que se queman 2,5 millones de hectáreas para conseguir este tipo de recursos, como por ejemplo papel de hamburguesas o plantaciones para las vacas para hacer esta carne. El siguiente argumento va a ser el político. A los políticos actuales no les importan lo mejor para la población, se centran más en estadísticas, encuestas y hacerse oír, para así conseguir estos votos. Por lo tanto, con este tipo de sistema, ¿cómo pretendemos producir mejoras en el modelo productivo que conllevarán a un mejor cambio climático, a un mejor clima? Si hay una idea que triunfa en la sociedad, los políticos van a apoyarla. Por ejemplo, Estados Unidos es un país muy capitalista y tanto el presidente como sus ciudadanos se centran en el capital y el dinero. En esta evidencia de aquí podemos observar cómo hace muy poco Trump se salió del Acuerdo de París contra el cambio climático, precisamente por esto, porque se genera, porque no se centran en estos temas. ¿Sí? ¿No cree usted que siendo Estados Unidos uno de los países que más contamina en el mundo, no le conviene preocuparse por el cambio climático, ya que tendría que reducir sus recursos? Claro, por supuesto. Y ahí usted nos está dando la razón, ya que lo que deberían hacer es cambiar el modelo productivo que tienen ahora mismo, que es la idea que nosotros estamos exponiendo. Con esto, lo que queremos decir es que el cambio climático es solo un síntoma de un modelo muchísimo más profundo, que es uno económico, cultural y político en el que vivimos. Y con esto me repito, que deberíamos cambiar este modelo productivo para así mejorar tanto nuestros pensamientos como el de los políticos y así acabar con esto. Muchas gracias. Buenos días, me llamo Paola Quero y estoy aquí en mi papel como refutadora 2 para contestar a la pregunta propuesta. ¿Es el cambio climático el principal problema de las nuevas generaciones? A lo que respondemos con un preclaro sí, porque el cambio climático empeora la situación en la que vivimos mientras destruye el mundo en el que viviremos. Pero antes me gustaría referirme a algunos de los aspectos expuestos por el equipo rival. Es cierto que el consumismo es un gran problema, no lo niego. Sin embargo, debemos centrarnos en un problema que actualmente ya está afectando y al que realmente podemos aplicar medidas. En cambio, cambiar nuestro ritmo de consumo es prácticamente algo inaccesible y que no solucionaría todo el daño que ya le hemos hecho al planeta. Ahora ya sí continúo con el desarrollo de nuestros argumentos. 3. Sí, porque el cambio climático engloba otros problemas. Sí. ¿Qué ejemplos proponéis para así cambiar el cambio climático ya? Pues proponemos centrarnos en cosas como la deforestación, la subida del nivel del mar y no centrarnos en un consumismo que todavía no veo medidas claras. Como ya sabemos, son muchos los problemas preocupantes o acuciantes que encontramos en la sociedad actual, como el hambre, la pobreza o la guerra. Sin embargo, todos ellos pueden verse acentuados por el cambio climático. Así, empecemos tomando como ejemplo el hambre. Actualmente, y según un artículo de UNICEF con fecha 11 de septiembre de 2019, 1 de cada 9 personas en el mundo padece hambre, cifra que es intolerable, pero que sin embargo continúa en aumento. ¿Y por qué?, se preguntarán. Como ya he dicho, principalmente por el cambio climático. Este es el responsable del aumento de fenómenos meteorológicos extremos como las tormentas o sequías, que desencadenan por un lado zonas anegadas y por otro zonas infértiles o desertificadas. Como resultado, la ausencia de cosechas. Teniendo en cuenta que son millones las personas que necesitan de ellas para subsistir, nos encontramos con el problema del hambre. No obstante, esto no acaba aquí, ya que seguimos encontrándonos con más problemas. En este caso, la pobreza. Según la RAE, cito textualmente, llamamos pobre a una persona necesitada, que no tiene lo suficiente para vivir.
Atendiendo a esta definición, no solo estaríamos hablando de bajos recursos económicos, sino de la ausencia de lo más necesario, el agua o la comida. Sabiendo esto y considerando que, según datos de la ONU, recogidos por Radio Televisión Española con fecha 11 de julio de 2019, son 1.300 los millones de personas pobres, podemos llegar a la conclusión que estamos ante un grave problema. Sin embargo, nosotros nos reiteramos, todo ello incentivado por el cambio climático. Y me explico. Como ya he mencionado, el destrozo de cultivos nos genera escasez de alimentos, encontrándonos así con el hambre. Esta misma falta de recursos trae consigo una subida de precios que nos lleva a la pobreza. Y es que es esta misma pobreza la que provoca una situación de inestabilidad que desembocan en guerras. ¿Entienden así el planteamiento? El cambio climático es el primer eslabón de la cadena y el que incita a que se desarrollen estos problemas. De hecho, actualmente se dan en el mundo unos 25 conflictos bélicos, la mayoría de ellos en países considerados del tercer mundo, que son considerados del tercer mundo por sus graves problemas económicos a los que en muchas situaciones hemos llegado por graves crisis naturales. Es decir, el cambio climático empeora lo que ya está mal. Como ejemplo de guerras podemos tomar la de Somalia, República Democrática del Congo o Sudán del Sur. En todas ellas la deforestación ha aumentado considerablemente en los últimos años, y todo provocado por el cambio climático. Por favor, no se despisten, sigan mi razonamiento. El cambio climático contribuye a las hambrunas nos llevan a la pobreza, y la pobreza desemboca en guerras. El cambio climático sí es el principal problema de las nuevas generaciones. Estimados compañeros, en todas sus intervenciones le he visto muy seguro de su postura, y eso a veces no es bueno. Decía Mark Twain que no es lo que sabes lo que te da problemas, sino lo que crees que sabes, y no es así. En los últimos minutos no hemos hecho más que granjearles dudas a sus seguridades. Estamos poniendo solución a sus problemas. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Marta Llano del IES El Burgo Ignacio Echeverría y en este segundo turno de refutación queríamos hablar de algunos argumentos que habéis expuesto ustedes. Nosotros queremos rebatiros vuestro segundo argumento, que decía que nosotros solo somos parte del problema y que podemos ser la parte de la solución. Bien, pues nosotros nos acaban de dar la razón diciendo que han subido mucho las temperaturas a causa del cambio climático. Pero bien, ahondemos más en ello. ¿Por qué han subido tanto las temperaturas? Eso ha sido porque, gracias a los combustibles fósiles y el modelo productivo que tenemos actualmente, se ha producido un efecto invernadero que ha hecho que las temperaturas suban. De hecho, tenemos aquí una evidencia de que obviamente van a subir muchísimo más en los próximos años gracias al modelo productivo que estamos llevando actualmente y que obviamente han subido desde la revolución industrial 0,85 grados gracias al modelo productivo que tenemos actualmente. En relación con su segundo argumento, dicen que el cambio climático engloba muchísimos más problemas y estamos de acuerdo. Un ejemplo que han dado han sido las guerras. Bien, pues las guerras nosotros queremos decir que obviamente son muy importantes, pero no pensamos que hayan sido fundamentalmente por la pobreza, sino que han sido fundamentalmente por los combustibles fósiles, por guerras que ha habido, por ejemplo en Siria, pensamos que está siendo gracias a los combustibles fósiles y eso ese modelo productivo que tenemos actualmente y las guerras por combustibles fósiles están causando la pobreza, no el cambio climático. También les hemos preguntado que cómo proponen que el nivel del mar suba, que el nivel del mar baje, porque ustedes están diciendo, bien, nosotros queremos que el nivel del mar baje, que haya menos deforestación. Bien, pues les preguntamos, ¿cómo proponen que el nivel del mar baje o que haya menos deforestación? Ya rebatidos estos argumentos, voy a entrar en mi tercer argumento, que es el argumento económico. Nuestro sistema económico actual, que está basado en el libro de las riquezas de las naciones de Adam Smith, consiste, muy simplificándolo mucho, en el beneficio de los individuos por las dos partes, en la ley de la oferta y la demanda y, obviamente, entrando también con la mano invisible del mercado. Que esto hace que la economía se regule y que haya un beneficio en la sociedad.
Muy bien, este sistema parece muy perfecto, pero sabemos perfectamente que estos últimos 200 años nos han demostrado que este mercado no es nada perfecto. De hecho, tiene unas teorías muy imperfectas. Por ejemplo, la primera. Un segundo, ahora le contestaré. Lo único que le importa a este sistema es el beneficio económico, el propio beneficio económico. Por ejemplo, podemos ver en esta evidencia que empresas como Audi y Sofka enfraudaron a sus clientes diciéndoles que vendían coches muy ecológicos y que no se saltaban ninguna ley. Sin embargo, por el propio beneficio económico, mintieron a la gente para un propio beneficio económico, como he dicho antes. El crecimiento económico obviamente está sostenido en los combustibles fósiles, porque sin ellos no podría haber este modelo productivo que llevamos actualmente. Y esto ha hecho que, como ya os he enseñado en las evidencias, las temperaturas suban muchísimo y que está propuesto para los próximos años que suba muchísimo más. Esto hace que la temperatura suba muchísimo más y desastres mucho más graves ocurran, por ejemplo en Chernóbil, que obviamente es por energía atómica, pero también afecta a la Tierra. Dígame. Ustedes han afirmado todo el rato que el cambio climático no es el principal problema, pero ¿qué opinión tienen de que ya las nuevas generaciones justo se estén quejando y se estén manifestando? Un ejemplo claro es Greta Thunberg, que hace manifestaciones todos los viernes sobre este cambio climático. Opinamos que el cambio climático es un problema muy grande, pero que si ahondamos más, hay que ahondar más en la información que tenemos actualmente, y opinamos que el modelo productivo es el real problema, no el cambio climático. Muchas gracias. Buenos días, apreciados contrincantes en este encuentro. Mi nombre es Lucia Afrontado y hoy en mi papel como conclusora voy a cerrar la intervención de mi grupo, Elías Torrealmenara, en relación a la pregunta planteada. ¿Es el cambio climático el principal problema de las nuevas generaciones? A lo que ha quedado claro que respondemos con un indudable sí, porque el cambio climático empeora la situación en la que vivimos mientras destruye el mundo en el que viviremos. En relación a las intervenciones de mi equipo rival, es indiscutible que ha tenido muchos aspectos positivos, como que tendríamos que acabar con el modo productivo de consumo. Por ello, después de nuestras intervenciones, podemos decir que estamos de acuerdo en que la sociedad de hoy en día es muy egoísta y que si no acabamos con el ritmo de consumo, no acabaremos con el problema. Sin embargo, sus argumentos han quedado rebatidos cuando hemos afirmado que se están centrando en problemas reales, en problemas de hoy en día, y que cuando se acaben los recursos será cuando lleguen las nuevas generaciones, por lo que el principal problema de las nuevas generaciones es el cambio climático. Además, según nuestras evidencias, acabar con el consumismo es casi inaccesible. Retomando lo anterior, he de recordar que hemos defendido nuestra postura con 3 sólidos argumentos ya expuestos por mis compañeras anteriormente, y de los que yo voy a hacer un recordatorio a continuación. En primer lugar, el cambio climático acaba con nuestro entorno. Como ya hemos argumentado anteriormente, hemos presentado diversas evidencias por las cuales argumentamos que el cambio climático es el principal problema de las nuevas generaciones. Uno de estos ejemplos es la deforestación, que afecta a la selva y al clima. Otro de los ejemplos es la subida del nivel del mar, ya que si seguimos con este ritmo podría llegar a subir mucho y muy rápido el nivel de los mares y océanos. Y finalmente, dentro de este argumento, nos encontramos con la extinción de animales y plantas. Cada vez se dan más casos en los que la flora y la fauna se extingue y en los que los hábitats quedan destruidos, y todo ello incentivado por el cambio climático. Seguidamente, nuestro segundo argumento. Hemos sido parte del problema en lo referente al cambio climático y ahora debemos ser parte de la solución, donde hemos expuesto que el ser humano siempre ha podido hacer lo que ha querido en este planeta y como consecuencia de ello hemos contaminado desde hace décadas y hemos permitido que asciendan las temperaturas a niveles extremos. Es hora de poner una solución y esa solución somos nosotros mismos. Y finalmente,
Nuestro tercer argumento. El cambio climático engloba otros muchos problemas. Ha quedado totalmente demostrado que el cambio climático permite que aumenten muchos de los problemas que nos asolan en nuestra sociedad, como por ejemplo el hambre, la pobreza y las guerras. Estos problemas son una cadena, una cosa lleva a la otra, y como ya hemos argumentado anteriormente, esta cadena se ve facilitada por el cambio climático. Estimados rivales, ¿recuerdan la historia que ha comentado mi compañera María al comienzo de este debate? ¿Recuerdan lo incómodos que se han sentido cuando han visto la foto? Pues bien, aquel niño que no parece tan lejano en una Europa del siglo XXI podría ser nieto de cualquiera de nosotros, mío, de los que nos observan o incluso de ustedes de equipo rival. Sinceramente, no quiero que ninguno de estos niños tenga que sufrir una situación tan horrible. Piénsenlo, sin duda, el cambio climático es el principal problema de las nuevas generaciones. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Esther Jiménez. Nos encontramos ya en la última etapa del debate, por lo que me gustaría agradecer a todos en nombre de mi equipo de Elías El Burgo e Ignacio Echeverría. En este debate se nos ha planteado la siguiente pregunta. ¿Es el cambio climático el mayor problema que afrontaremos los jóvenes en el futuro? Desde mi equipo hemos defendido, argumentado y demostrado la postura en contra y el equipo contrario la postura a favor. Ellos han empleado 3 argumentos. El cambio climático acaba con nuestro entorno, y esto se demuestra en las deforestaciones, la subida del mar y la extinción de especies. Ante esto, nosotras hemos refutado diciéndoles que muchas de estas consecuencias, como la deforestación, realmente están causadas por la producción de materiales como el papel, lo que demuestra que realmente la deforestación está causada por nuestro alto nivel de productividad. En segundo lugar, también aseveran que hemos sido parte del problema y por tanto debemos solucionarlo nosotros, ya que si no, Sin embargo, nosotras hemos rebatido que la subida de temperaturas está principalmente causada por nuestro nivel de alta productividad, ya que el cambio climático... No puedo. Vale. La subida de temperaturas está principalmente causada por nuestro modelo productivo. Por tanto, para solucionar el cambio climático, debemos centrarnos en cambiar nuestro modelo productivo. Por último, el equipo contrario afirma que el cambio climático incita a una serie de problemas, como lo son la guerra, las desigualdades sociales o la pobreza. Ante esto, nosotros, como respuesta, les hemos dejado claro que la causa de estas pobrezas es el abuso que hacemos de los combustibles fósiles, ya que esto es lo que aumenta las temperaturas en el planeta, causando las graves desigualdades sociales. Por nuestra parte, para defender la postura en contra, hemos utilizado 3 argumentos. Uno ecológico, uno económico, uno cultural y uno político-social. Para empezar, defendemos que la sociedad establecida está principalmente basada en el beneficio, en la búsqueda del máximo beneficio, lo que solo puede ser sostenido mediante el abuso de combustibles fósiles y de la energía atómica, lo que es la principal causa de la subida de temperaturas del planeta. En nuestro segundo argumento exponemos que el modelo de vida al que estamos acostumbrados se basa en la cultura basura, lo que causa que el ritmo de que producimos la basura solo vaya en aumento, lo que trae tan graves consecuencias como lo es el cambio climático. Para acabar, afirmamos que la búsqueda del máximo beneficio también se puede afectar a los políticos, ya que muchas veces utilizan su poder para su bien propio y no para el del resto del planeta. Compañeros, ha sido un debate muy interesante, pero nosotras nos reafirmamos en nuestra postura, ya que, como ha quedado demostrado, el cambio climático es un gran problema, pero realmente está causado por nuestro modelo productivo, ya que las fuentes que usamos, que son no renovables, contribuyen al aumento de temperaturas. Nuestro ritmo de producción de basura crea un desequilibrio descomunal que solamente va en aumento, y los que realmente tienen el poder para hacer algo no ponen el foco principal en un problema tan importante como lo es el cambio climático. Muchas gracias. Bueno, como bien ha dicho Esther, ha sido un debate muy interesante y agradezco a las participantes sus intervenciones a favor y en contra. Y ahora vamos a llamar al jurado para que, como decíamos al principio, no dé un ganador, sino valore las intervenciones. Llamo al jurado, que está compuesto por Diana Valcárcel, directora del Comité Español de UNICEF,
pues a mí me parece enhorabuena a los dos grupos porque me parece que lo habéis hecho excelente. Voy a empezar por vosotros, por Mijas. Me parece que la idea de partir de un caso particular para hablar de lo general ha sido un éxito total. O sea, enseñar esa foto con un caso tan particular me parece fantástico y eso atrae muchísimo la atención, ¿no? Hablando de la oratoria y luego también el convencimiento con el que habéis hablado de lo que creéis, ¿no? Entonces, empezar con un caso particular me ha parecido súper acertado. Me parece también que teníais muy buenos datos, que lo habéis personalizado y como que os creíais mucho el tema, ¿no? O sea, me parece que teníais mucha pasión en todo lo que decíais y creo que eso es muy importante. Y luego hay una cosa de la oratoria que me ha gustado mucho y es que planteabais en el debate muchas preguntas. Entonces me parece que eso es una forma de atraer la atención de quien está debatiendo porque es una forma de que tú te hagas preguntas, ¿no? Y eso estaba muy bien traído. También es verdad que creo que lo teníais más fácil, ¿no? De defender el argumento, pero bueno. Y luego me ha gustado mucho cómo lo habéis hecho las estudiantes de Las Rozas. Me parece que lo teníais también un poquito más difícil la defensa del argumento. Me parece que teníais muy bien estructurado las tres partes en las que os queríais basar y también me parece que ha quedado clarísimo el tema del modelo productivo, que es un problema. Me parece muy bien traído también el tema de Adam Smith y luego también que dejáis claro que es un tema, que es un problema estructural. Me parece que necesitáis un poquitín más de pasión, o sea, creo que teníais muy bien los datos de memoria, pero me parece que si ponéis un poquito más de pasión en el tema, pues como que sois mucho más convincentes, ¿no? Me parece que habéis atraído la atención con la oratoria y creo que, por ejemplo, los ejemplos concretos del iPhone y de todo lo que es nuestra vida diaria, pues eso está muy bien. Y luego, por último, también me gustaría decir que me parece que el broche que habéis puesto volviendo a la historia ha estado súper bien. Entonces, enhorabuena, creo que tenéis muchísimo futuro y muchas gracias por la participación. Gracias a Diana Valcárcel, directora del Comité Español de UNICEF. Y ahora vamos a llamar a Lola Hierro, que es una compañera del País, periodista de Planeta Futuro. Buenos días, chicas. Muchas gracias por haber venido y participado con nosotras en este debate. Y lo primero de todo que os quiero decir es que menos mal que no hay que elegir un equipo ganador porque yo no podría. Estoy absolutamente impresionada con la altura y la calidad de vuestras intervenciones y la soltura que habéis demostrado. Esto va por los dos equipos, especialmente teniendo en cuenta que sé que estabais un poco nerviosas al principio, sobre todo que nunca os habéis visto en un entorno así con focos, etc. Y bueno, para los que no lo sabíamos, para quienes lo vean, ya os digo que ha quedado estupendo. Y bueno, ya entrando en cada equipo, yo os digo, menos mal que no hay que elegir a uno ganador. Estoy de acuerdo prácticamente en todo lo que ha dicho Diana sobre vuestras intervenciones. Me ha gustado mucho esa pasión que habéis demostrado. Me ha gustado mucho cómo habéis elegido los datos y los casos concretos, en vuestro caso también, para demostrar a ver, que ahora soy yo la que no puedo hablar, para demostrar la importancia de la explotación de combustibles fósiles. Creo que está muy bien traído, efectivamente, y que es algo en lo que no se suele quizá poner tanta atención y es muy importante. Y bueno, hay una cosa, creo que ha sido este equipo, que a mí me ha extrañado. Habéis pedido soluciones a este otro equipo en un momento dado y yo creo que no estaban ellas para dar soluciones, sino para exponer un punto de vista. Entonces eso es lo único que me ha chirriado un poco, que no sé si esto en el tema de los debates es así o no. Lo único. Y bueno, no me voy a extender mucho más porque Diana ha hablado muy claro, que enhorabuena, que os veo a todas hablando en las Naciones Unidas y que muchas gracias. Gracias a Lola Hierro, también compañera del País. Y por último, vamos a invitar a Francisco Valiente, que es profesor de Técnicas de Argumentación de la Universidad Pontificia de Comillas, para que nos valore el debate. Bueno, ya pasó, ¿no? Ya fue. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es felicitaros y me uno a las felicitaciones de mis compañeras del jurado, porque ha sido muy divertido veros, ha sido muy interesante, ha sido un verdadero placer y que podéis estar muy orgullosas del trabajo que habéis hecho. Con ánimo de daros consejitos que os puedan ser prácticos de cara al futuro, yo solo quería haceros dos indicaciones muy concretas. Cuando una persona sale a hablar en público, yo siempre digo a todos mis estudiantes que solo deben ser capaces de responder dos preguntas, nada más.
La primera es qué quiero decir y la segunda es cómo voy a decirlo. Es decir, de todo aquello que yo podría contaros, qué mensaje para mí es muy importante que mi público entienda y luego qué herramientas voy a utilizar para que el público lo entienda. Y yo creo que ambos equipos habéis conseguido esto, porque el equipo a favor decía que sí, es el peor problema el cambio climático porque empeora la situación que tenemos y además destruye todo lo que aún está sano, todo lo que aún está a salvo, ¿no? Y ese mensaje tiene mucho impacto, es muy claro, además lo estructurabas muy bien. Y a la vez el equipo del Burgo planteaba que es un síntoma, no la enfermedad, y que por lo tanto no es el problema más grave, porque lo que hay que atender es a la enfermedad para poder algún día solucionar este asunto. Y sin embargo, a pesar de tener esos puntos de vista contradictorios, no habéis caído en una trampa fácil que hacen muchos equipos, que es huir de la pregunta, las dos las habéis contestado muy bien, y además buscando la verdad, lo cual es una cosa muy de agradecer. Se ha reconocido en todo momento la importancia del problema del cambio climático, se ha reconocido el impacto que tiene, lo que se estaba buscando era la mejor manera de enfocarlo, de solucionarlo. Por lo tanto, esto hay que mantenerlo así, esta es la manera de debatir y de trabajar los debates. ¿Qué cosas podríais corregir con cierta facilidad? Lo primero, ya te lo he comentado antes mi compañera y tiene razón, no podéis hacer preguntas, o no es justo hacer preguntas que no se pueden contestar. ¿Cómo va usted a solucionar el deshielo de los polos? Pues mire, no puede solucionarlo, pero es que esa no es la pregunta que le han hecho. ¿Vale? Le han dicho si es el problema más grave o no es el problema más grave. No le han dicho qué va a hacer usted para arreglarlo. No podéis exigir al equipo rival que dé una respuesta a eso. Es una pregunta que sería injusta. ¿Vale? Por otro lado, también vosotras, a mi modo de ver, aunque tenéis una estructura muy clara, los turnos de refutación no son solo para desarrollar nuevas ideas, son sobre todo para replicar. Y por eso se llama así. No se llama ampliación de argumentación, se llama refutación. Entonces, mi consejo, las R1, como las llamamos en argot de debate, la refutación es 1, lo primero que hay que hacer es atacar la línea del rival y explicar los fallos o las inconexiones o lo incompleta que puede estar en algún punto. Centraos también que para debatir no es solo exponer mis argumentos, sino que es analizar los argumentos del rival y explicar por qué creo que yo tengo un poco más de razón, sabiendo que ambos habéis hecho un trabajo ciertamente bueno y ciertamente brillante. Para mí ha sido un auténtico placer acompañaros esta mañana y espero seguir viendo vuestra carrera como debatiente en los próximos años. Será un auténtico placer. Muchísimas gracias. Pues gracias al jurado, a las participantes por participar en este debate y a vosotros por habernos seguido en este debate tan importante. No sabemos si sobre el tema más importante o no, pero sobre ese problema contra el que hay que luchar, el cambio climático, que es algo crucial para las generaciones del futuro.